una vez más saludar y agradecer por la invitación para poder compartir algunas ideas y poder dialogar respecto a ello. El asunto de la izquierda y las elecciones en nuestro país, ¿no? Voy a tratar de hacer un análisis, un balance y también algunas perspectivas sobre lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? En miras a esta campaña, digamos, o este momento en el que estamos, ahora, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Solamente he hecho este pequeño esquema, ¿no? Creo que ya lo dejé compartir. Ya. Solamente he hecho este pequeño esquema para podernos guiar y no nos perdamos, ¿no? Digamos, más o menos voy a tratar de seguir ese orden. El asunto de la izquierda peruana, pues es algo bastante complejo, ¿no? Y más aún relacionado con las elecciones. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy día es primero, en primer lugar, como ven aquí marcado de azul, ver el asunto electoral, o sea, en qué tiene que ver o cuál es la ubicación de lo electoral en la izquierda peruana, ¿no? Ese es el primer gran tema. El segundo, voy a intentar hacer un análisis político de su participación o de la participación de nuestras izquierdas en los procesos electorales. Y justamente, más o menos voy a interrelacionar con esos tres momentos que ven ahí en rojo, ¿no? Las elecciones, cuando la izquierda se ha unido, cuáles han sido sus resultados, cuál ha sido el comportamiento, digamos, político, las elecciones cuando no ha habido unidad, ¿cierto? Y también las elecciones o los resultados electorales, ¿no? Cuando la izquierda, digamos, de alguna manera ha instrumentalizado a estas y a la propia democracia, ¿no? Y luego se ha pasado a apoyar a quienes se consideraba el mal menor, ¿no? Digamos, esos son los tres elementos. Y luego haremos un balance político electoral y al final, pues, una perspectiva, ¿no? Bien, sobre lo primero, como todos sabemos, o seguramente conocemos, ¿no? El asunto de las elecciones o de lo electoral en la izquierda, en el pasado, no muy lejano, siempre ha sido un tema abordado negativamente. O sea, nuestras izquierdas por décadas, ¿no? Tenían el presupuesto, era un axioma inamovible, que era incompatible formar o construir un régimen político o una sociedad distinta a través de la vía electoral, ¿no? Pero de, como una primera impresión, nosotros podríamos decir que bueno, ha habido dos etapas. Una etapa donde se creía en esto, fundamentalmente, y otra etapa ya electoral, ¿no? Como tradicionalmente se puede ver. Pero no es tanto así, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a revisar la historia de la izquierda, por ejemplo, en los años 20 o las primeras décadas del siglo, eh, aunque no nos guste mucho ahora decirlo, ¿no? Pero existían básicamente, o lo que conformaba la izquierda peruana eran dos grandes partidos, ¿no? Era el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista. Porque eso también tendríamos que conversar, digamos, algo más profundo, a qué se considera la izquierda, ¿no? Pero bueno, yo estoy planteando eso. Después, minúsculamente, aparecen, pues, un pequeño grupo trotskista, que siempre ha sido marginal, digamos, ¿no? El trotskismo como agrupación, como partido. Y ya para los años 60, como también sabemos, aparecen las guerrillas justamente quebrando esta, digamos, este acomodo, ¿no? En el sistema demoliberal. Entonces, la izquierda parece siendo no protagonista electoral, pero sí no rechazando necesariamente las elecciones, ¿no? Por lo menos las primeras
los primeros 50 años del siglo pasado. Solamente que ante la imposibilidad o la prohibición de participar, seguramente en otros grupos se va afianzando la idea de que no es el camino. Pero luego viene una cuestión compleja, ¿no? De decirlo ahora, el doble discurso, ¿no? El discurso incendiario, digamos. Cuando se habla de las cuestiones negativas del sistema, pero se participa en ello, ¿no? O sea, se habla de la revolución popular o como otros grupos de la lucha armada, sin embargo, hay conexiones, ¿no? Electorales. El Partido Comunista Peruano, por ejemplo, para el año 67, si no me equivoco exactamente la fecha, presenta a Malpica para diputado por Lima, porque había que completar esa elección, que faltaba. Entonces no es que haya etapas marcadas, ¿no? Una no electoral y otra electoral a partir del 80 o del 78, con la Asamblea Constituyente, sino que siempre ha habido ese intercambio, digamos, ese zigzagueo entre elecciones y no elecciones, y entre que en el discurso político ha sido, digamos, beneficioso de alguna manera siempre hablar de lo no electoral, pero finalmente se acababa participando, ¿no? Entonces, ya así marcadamente a partir de los 80, ya toma un rumbo electoral, ¿no es cierto? La llamada izquierda legal, digamos así, en sus variantes. Y por el otro lado está, pues, ya los grupos subversivos, ¿no? Y terroristas, ¿no? O subversivos terroristas. Y hoy día ya esa no es la discusión, ¿no? Pero tenemos que tener eso muy presente porque todavía es marginal, creo yo, ya el asunto, pero todavía hay quienes hasta hace poco todavía hablan ese lenguaje, ¿no? E incluso en las listas que ahora se han presentado en las izquierdas, veo aquellos personajes que, ¿no es cierto? Se hablaba de la guerra popular y se sigue insistiendo en eso y están en algunas listas. Como digo, es marginal, pero todavía está presente de alguna manera. Entonces, no ha sido, digamos, muy feliz la idea, ¿no? En algún momento yo también he trabajado el tema de la democracia en la izquierda, ¿no? La democracia en nuestras izquierdas, y bueno, eso es un problema también más complejo, cómo la izquierda asume la democracia, y bueno, hay una identidad de democracia en un momento determinado con el liberalismo, después se va comprendiendo que democracia no es solamente o no es intrínsecamente al liberalismo, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, lo electoral pasa ya sin mayor discusión, sino también por los cambios en el mundo, ¿no? Del socialismo realmente existente, pasa ya a ser algo propiamente aceptado, ¿no? Ya no discutido. Entonces, pero eso es algo que ha marcado. ¿Por qué? Porque eso no solo ha marcado la unidad de las izquierdas en su proceso histórico, sino también el desempeño y la valoración que se ha tenido tanto del sistema democrático como del instrumento electoral, ¿no? Bien, eso por un lado. En segundo lugar, vamos a hacer, hay de decir tres análisis, ¿no? No dos, me he equivocado. Tres análisis, ¿no? Primero, la participación de las izquierdas electoralmente, perdón, en unidad, ¿no? En unidad. Bueno, de acuerdo con Guillermo Herrera Montesinos, ¿no? Un destacado líder del Partido Comunista Peruano, eh, él destaca que el Partido Comunista, y efectivamente eso es cierto, siempre tuvo o ha tenido una vocación unitaria, ¿no? Ahora, ¿por qué factores? Ese ya es otro asunto, ¿no? Que justamente con Izquierda Unida se vuelve un gran problema la cuestión de la unidad. Y creo que ahora también, si lo discutimos. Pero bueno, entonces, digamos, por cierto direccionismo en aquellos tiempos, pues, ¿no? Por la Unión Soviética. Entonces, la cuestión de la unidad viene direccionada, ¿no? Pero se queda como algo constante en la idiosincrasia, en el imaginario, ¿no? De las izquierdas.
Entonces el PC es uno de los que forma, hay una lista larga desde los años 50, si no me equivoco, que Guillermo Herrera menciona, varias alianzas se intentó hacer, eh, pero la que más, digamos, se destaca, ¿no? Es la que va a formar, o la que va a intentar formar, se va a intentar formar luego de la constituyente. Porque, y aquí me voy a ir mejor, voy a ir entrelazando otros elementos de los otros elementos de análisis, ¿no? Porque también se suele escuchar que cuando la izquierda ha participado unitariamente en elecciones, ha tenido éxito. Lo que no se dice es que si ha habido un éxito electoral o político, porque no necesariamente siempre coinciden, ¿es cierto? El éxito electoral no quiere decir necesariamente que haya un éxito político, y el éxito político no quiere decir necesariamente que hay un buen desempeño electoral. Ya veremos eso un poquito más adelante. Pero es eso porque está la idea ahí permanente que cuando ha habido unidad ha habido éxito, ¿no? Y cuando no ha habido unas derrotas significativas. Pero podemos poner un gran ejemplo como el de la constituyente del 79, ¿no es cierto? Por la cual podemos nosotros ver que la izquierda ingresa casi con el 30%, ¿no? Más o menos eran 34, 33 de 100, ¿no? Y entran varias agrupaciones, son como 5, ¿no? Agrupaciones que ingresan desunidas a la constituyente del 78 para elaborar la constitución del 79. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo no es cierto que la unidad necesariamente trae un éxito electoral o político. La cuestión del 79, más que un éxito electoral, debe considerarse un éxito político, porque después de estar la mayoría de las izquierdas en la clandestinidad por varios años en la sociedad oligárquica, de pronto, ¿no es cierto?, ingresa masivamente, pero no solamente eso, sino ese respaldo con el que cuenta, ¿no? No son los números, sino lo significativo que es este 30%. Y acá justamente tengo, son 6, si contamos en aquella época todavía la democracia cristiana, que recuerden, colaboró, ¿no?, con el gobierno de Velasco, tenía relaciones con ciertas izquierdas. Entonces, bueno, son 5 agrupaciones, ¿no?, de izquierda que ingresan a la constituyente conformando ese 30% que les digo. Entonces, ahí está. Sin embargo, más bien las conversaciones se van a dar para formar 2 grandes frentes. Uno supuestamente moderado y otro supuestamente revolucionario. El primero llamado Unidad Izquierda, encabezado por el Partido Comunista, y el otro, el ARI, ¿no?, la Alianza Revolucionaria de Izquierda, que estaba, digamos, liderada por Patria Roja, por la UDP, ¿no?, y los grupos trotskistas que habían encallado, me parece, en el Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces, justamente por el éxito, digamos, político de Hugo Blanco. Entonces, se intenta unidad después de ello, para la elección del 80, del mayo del 80. Pero esa unidad no funciona, como todos sabemos, se desbarata en el camino. Y resulta que en la elección del 80, pues se cuenta con 7 agrupaciones, digamos, entre 5 y 7 no es una distancia grande, ¿no es cierto?, significativa, más o menos similar a la del 78, pero se pierde en votación y en representación, o sea, en ambos. Es una derrota no solamente electoral, la del 80, sino también es una derrota, digamos, política, ¿no? Política.
Creo que mejor vamos a ponerlo así. Ya. Entonces, y entonces ahí se cumple, digamos, un poco. Una unidad, éxito, perdón, no unidad, éxito, unidad precaria y que se disuelve, porque finalmente el unidad de izquierda va supuestamente como unidad, pero también se descalabra. Y en cambio, es donde van a ser Izquierda Unida, ¿no? Y para las elecciones de noviembre, ¿no? Porque la presidencial fue en mayo, pero en noviembre del 80 es que aparece Izquierda Unida como frente electoral y tiene un significativo segundo lugar, ¿no? Con Alfonso Barrantes. Y entonces eso, ¿no es cierto? Eso nuevamente les da la idea de que la unidad es la que ha impulsado ello, ¿no? Ahí habría que tomar otros elementos del contexto para acabar de explicar, porque la unidad es una variable, ¿no? Pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta para describir ese éxito. Entonces ahí sí coincide, unidad, triunfo, digamos, no triunfo, ¿no? Porque no hay un triunfo electoral, pero hay un significativo segundo lugar y además que le da algunos distritos, sobre todo en el interior del país, a la izquierda. Y luego vienen los siguientes desempeños. La mejor época electoral, digamos, como dice el politólogo Martín Tanaka, ¿no? Él apunta desde otro horizonte, evidentemente, pero él anota que a pesar de que en los 80 ya se vivía el tránsito, dice él, de la arena electoral movimentista a una arena electoral este, tecnológica o digamos comunicacional, es decir, se trasladaba a las elecciones, la disputa electoral se trasladaba de la cancha, como se dice, ¿no? De los balcones, de los mítines que se estaba acostumbrado a realizar a los medios, ¿no? La tecnología entra a romper el esquema movimentista y la izquierda queda media desequilibrada, digamos, con ese cambio de estrategia. Pero aún así, Tanaka dice, a pesar de ello, la izquierda peruana tuvo buenos resultados electorales, dice, ¿no? Se pudo mantener en los 80. Entonces, efectivamente, viene la mejor época electoral y probablemente también en algunos momentos política, porque viene el 83, que es donde parece, y esa es mi hipótesis, llega al máximo nivel las izquierdas con Izquierda Unida. Y otra cosa que no había notado es que nunca había una unidad completa, ¿no es cierto? De todas las izquierdas que han conformado una unidad, siempre las unidades han sido parciales, ¿no? Entonces, ingresa en el año 83, ya saben, Barrantes, pero también se gana a nivel de todo el país, una cantidad significativa de gobiernos locales. Pero además, eso hace que Barrantes pase a un nivel político y la Izquierda Unida a un nivel político, ¿no? Que la pone o la catapulta a ser la segunda fuerza nacional, ya no solamente de Lima o de algunas regiones que siempre han sido de izquierda, por ejemplo el Cusco, ¿no? Sino ya tiene un reconocimiento político, es la segunda fuerza que se ratifica en la elección del 85, ¿no es cierto? Que es una derrota electoral en unidad, pero, ¿no? Es también una significativa reafirmación que la izquierda podía llegar a ser gobierno en cualquier momento, o en la siguiente elección, la del 90. Pero justamente cuando llega entre el 83 y el 85, como les digo, a su máximo nivel electoral como político, resulta que vienen los problemas que ya hemos conversado en otros momentos, ¿no? Y entonces, a pesar que hay respuesta electoral, en unidad, lo político se va cayendo, ¿no? Se va cayendo, se va perdiendo. Y entonces tenemos, para comenzar, la elección municipal del año 89, donde ya desintegrada la izquierda se presenta en dos grandes frentes, ¿no es cierto?
Se presenta con PIS, la Izquierda Unida, Lima por lo menos, ¿no? Y con Bernales, la izquierda socialista. Y es pues una caída, sí, ahí sí, pues aplastante, en los dos ámbitos. O sea, hay dos grandes unidades, ¿no? Pero los dos salen perdiendo. Y luego vienen las regionales. Las primeras elecciones regionales se dieron en el año 89, que eran diferentes a las que tenemos ahora, ¿no es cierto? Fue ese experimento de García cuando durante el gobierno de García se fusionaron los departamentos y además no solamente había elecciones directas, ¿no? Populares, sino también corporativas, porque las organizaciones de la sociedad civil también tenían participación ahí. El hecho es que se pusieron en disputa 9 ciudades o 9 regiones, ¿no? Y de las 9 regiones, aunque algunos digan que hubo un buen desempeño, yo pienso que no, y lo voy a fundamentar porque se alcanza solamente dos victorias, en Ayacucho y en el Cusco, ¿no? Y esas dos victorias por Izquierda Unida, por cierto, no por Izquierda Socialista. Y las otras, ¿no es cierto? Las otras quedan en manos, aquí lo tengo anotado, quedan en manos del Fredemo, que tiene también 2, Cambio 91, ¿no? Y el partido aprista, con todo y lo que ahora ¿no? Sabemos la situación en que estábamos en ese tiempo, se queda con 4 regiones. O sea, ahí se mide más bien por el otro lado, así no nos guste mucho, un éxito electoral y también político. Entonces, 2, ¿no? Y peor aún, la otra izquierda, la izquierda socialista, su mejor desempeño en esa elección, perdón, no es del 89, la elección regional, hay una imprecisión, es del 90, ¿no? Llega a tener el tercer puesto. O sea, la izquierda socialista, su mejor ubicación es el tercer puesto en Cajamarca, que hace 12.63%. Entonces, también dos grandes unidades, digamos así, o de una gran unidad, la partición, que ya tiene efectos, como digo, no solamente en el ámbito electoral, sino sobre todo político, porque luego en la elección del 90, las elecciones presidenciales, se ratifica este desempeño negativo. Todos ya sabemos, ¿no es cierto? Más adelante, ya disuelta, ya sin importancia, digamos, nuestra izquierda por casi 10 años, más de 10 años, tenemos que en el año 95, Izquierda Unida, o lo poco que queda, porque en realidad era el PUN y Patria Roja, ¿no? Ya es, digamos, prácticamente ya no es Izquierda Unida, pero igual la denominación participa y obtienen, no es 95, perdón, por el 95 no se presenta, ¿no? Es en el 2000, si no me equivoco. 2 parlamentarios, ¿no? 2 parlamentarios. Ahí está en la peor época, ¿no? Y después, si se quiere interpretar como otros desempeños dentro de la izquierda, ya sabemos, viene el triunfo electoral en el 2010 de Susana Villarán, que en realidad casi opera sola, ¿no es cierto?, con apoyo externo de las izquierdas. Eso hay que recordarla. Las demás izquierdas políticas y sociales, y también incluso regionales, apoyan este movimiento de izquierda, pero desde fuera, porque ya están con la idea de que no debe unificarse, ¿no? No debe unificarse la izquierda con la izquierda renovada con la izquierda antigua, ¿no? Ya está esa idea. Y en el 2006, previamente, ¿no? Si no me equivoco, el 2011, ¿no? 2011, perdón, un año después, con Humala, ahí sí ingresa a la izquierda con sus reparos de Humala. Usted sabe mejor que yo esa historia, ¿no? Este sí, este no, este entra y este no entra. Y se ganan las elecciones
Y bueno, ya sabemos que prontamente también se sale del gobierno, ¿no? Prontamente expulsados. Eh, bueno, y ahí queda hasta la última elección del 2016, donde aparece nuevamente un grupo de izquierda más, digamos así, más a la izquierda de lo que fue el nacionalismo, ya con ahora sí un horizonte y un discurso distinto, donde ya han entrado los temas aparte de reivindicaciones de derechos y económicos, entra en el asunto de las minorías y de la ecología. Ya está en la agenda de lo que se llamó el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y es, eh, sabemos que también un 18% no es un éxito electoral. Aquí está el otro ejemplo, pues, ¿no? No es un éxito electoral, pero sí es un éxito político, porque después de mucho tiempo, ¿no? Llega a una posición casi de segundo lugar y segunda fuerza en el Congreso prácticamente, porque está por encima de PPK, o así fue en el Congreso, y por pocos votos, por una campaña bastante reñida con la ética, ¿no? De última hora, este grupo de la derecha empresarial acaba venciendo, ¿no? A Verónica Mendoza al Frente Amplio. Pero ya saben también la historia, prontamente llega al gobierno, se dividen y eso da la idea de qué hubiera pasado si se lograba el segundo lugar, incluso se podía haber ganado el gobierno, y entonces, bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora, en medio de ello, hay pequeñas candidaturas que no han significado, disculpando el término, bueno, no voy a decir nada, poco, ¿no? Estuvo la de Javier Descanseco alguna vez, con un porcentaje de dos puntos, y me parece que la propia Susana Villarán también, no recuerdo bien, habría postulado a la presidencia con un porcentaje casi nulo. Y también retiro de candidaturas como la de Manuel Rodríguez Cuadros, si no me equivoco, por Patria Roja, ¿no? Entonces, de todo este resumen, ¿no? De porcentajes, de alianzas y no, la idea final, ¿no? Que creo yo, es que no hay una constante. O sea, esto no es una fórmula matemática, a eso voy, ¿no? No es que porque ha habido unidad ha habido éxito y cuando no ha habido unidad no ha habido éxito. Que llegar a 26%, como lo hizo Barrantes en su momento, es un éxito electoral y político, y cuando se llegó a 18% no lo es. O sea, creo que debemos evaluar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias son las que llevan a evaluar concretamente esa coyuntura. Yo recuerdo haber leído hace un buen tiempo una entrevista que hace en el libro de Alberto Adriansen a un dirigente de mucha trayectoria en la izquierda, sobre todo en la CGTP, y bueno, parece que pensaba que sí era una aritmética este asunto, ¿no? Porque él mismo dice, ¿no? Nosotros pensábamos en ese tiempo, en los años 80, ¿no? Que si habíamos logrado solos 7% y los otros 5, 3 y el sumado todo era 30, pero juntos podíamos hacer hasta 35. O sea, pensaban que era una sumatoria donde las personas o la población, la ciudadanía, funcionan como una máquina, ¿no? O sea, responden a estímulos y entonces inmediatamente viene el voto. Nosotros sabemos que no es así, sino PPK no hubiera tenido el porcentaje que tuvo en Arequipa, por ejemplo, que parece que fue el que le dio el pase, el triunfo. Y así podemos ir analizando. O sea, lo que voy es que lo que debemos concluir estos procesos es que hay que analizar el caso concreto y no decir que porque el contexto actual se parece al de tal época, entonces van a haber los mismos resultados. Porque los actores son distintos y los contextos son distintos. Y además, la lucha política y electoral se ha sofisticado. No es la misma que de los 90, no es la misma que de los 80, ni de los primeros 10 años de los 2000, ¿no? Entonces estamos, y en esta pandemia todavía es otro reacomodo. Entonces, entre el balance electoral y político, yo diría, y no por volver a esas fuentes bajo las primeras que, ¿no? que indiqué que había una disputa entre lo electoral y lo insurreccional, no volviendo a ello,
sino desde una mirada distinta, me parece que hacer un balance electoral y político, ¿no? Que hay que hacerlo, pero no es, digamos, el asunto principal. O sea, para el futuro de la izquierda y para el presente inclusive de la izquierda, me parece que no es el camino de decir que si tenemos mejor desempeño político o de mejor desempeño electoral. Una de las cosas que yo escribí, ¿no es cierto? Y me sorprendí yo mismo al escribir, es que después de buscar explicaciones al problema de la unidad de la izquierda, había algo tan claro que no me había fijado, ¿no? Y que en lenguaje muy sencillo se puede decir, y lo dije, ¿no? Por escrito, en nombre de otra persona que lo había hecho. Este, una cosa es tener votos, una cosa es posicionarse políticamente por las circunstancias, porque miren, haciendo un paréntesis, si vamos a hablar por coyunturas, por circunstancias, más allá de que sepamos la manipulación de las encuestadoras y todo lo que sabemos, por alguna razón, George Forsyth, ¿no? Coyunturalmente tiene esa ubicación. O sea, no es en vano. No es que sean grandes personajes, o por ejemplo el mismo Humala, un personaje, discúlpenme con todo, porque yo también creí en ese proyecto, pero que el término sin insultar, ¿no? Sí, yo lo voy a tratar de describir. Un político mediocre, sin la talla de otros en la izquierda que han tenido mucho más formación política, ¿no es cierto? Pero logró ser el centro de esa unidad, mire, de lo que no pudieron hacer tantos grandes personajes, se lo pudo. ¿Por qué? ¿Por su dote de gran político? No, son las circunstancias en donde nos encontramos en ese momento, ¿no? Entonces, cerrando el paréntesis, ¿no? Me parece que no es por ahí la cuestión del camino, ¿no? Sino hacia dónde debe apuntar su mirada a la izquierda. Debe apuntar al escenario electoral principalmente. No digo que no, pero principalmente estamos diciendo, ¿no? Principalmente, ¿cuál es la confianza que existe de la población con la izquierda? ¿No? Y cuando hablo de la población, no estoy hablando de nosotros, en la universidad, en los sindicatos, que somos una minoría, ¿no? Politizada, en el buen sentido, pero que no tenemos arraigo en la población. Cuando yo hablo, estoy hablando, cuando hablo de la población, hablo de esa masa que está en los conos, que está en la provincia rural, en la parte rural de las provincias, la gran cantidad de gente. Aquellos miren lo que voy a decir, aquellos que ahora están saliendo masivamente a trabajar a las calles, como ambulantes informales, aquellos que durante los 90 votaron por Fujimori, eh, aquellos que están sobreviviendo en este momento con las ollas comunes, ¿no? Aquellos que recibían los polos de los candidatos, aquellos que recibían los tuppers de los cuales tanto nos burlamos, esos. ¿Cómo hacemos para tener la confianza de ellos? Apuntando a lo electoral. Claro, el electoral, recuerden siempre, para todos es un instrumento, pero no es el fin, es un medio, es un instrumento. Lo político se consigue después de, ¿no? Después de. Barbantes decía justamente eso, cuando ganó el año 83, ¿no? Hildebrand le entrevista y le dice, ¿qué opina usted? Bueno, tenemos los votos del pueblo, de un gran porcentaje del pueblo, pero no su confianza. Así dijo Barrantes. Y años después que le decían las palabras tan sencillas, las encontré, más allá de quien sea, ¿ya? No estoy diciendo que porque sea la persona está bien, sino la idea. Gloria Helfer, ¿no? Dice en una entrevista, ¿no? Nosotros que éramos en los años 80, de los que operativizábamos, no decidíamos en las cúpulas, nos íbamos a los pueblitos, a los lugares más marginales, yendo en bestias de carga, en buses
destartalados, compartíamos con los compañeros, dormíamos en los locales comunales, comíamos lo poco que teníamos. Ahí se veía la unidad, ahí se veía la hermandad de la gente, ¿no? De los militantes. No arriba, ahí se veía, dice Gloria Helfer. Y entonces decía, y dice ella, ¿no? Por eso entendí, dijo así, ¿no? Que cuando Barrantes, los niños se le acercaban por el programa El Vaso de Leche, le llamaban el tío Barrantes. Claro, ellos no sabían los grandes conflictos que tenía Barrantes internamente, ¿no? Pero vamos a lo que inspiraba, ¿no? Lo que inspiraba hacia afuera. Decía, eso es la confianza. Cuando la población que íbamos nosotros a hacer nuestro trabajo político, nos daban alimento, nos daban donde pernoctar, donde nos guiaban. Eso es la confianza. No es votos, ¿no? No sé si logro hacer la distinción. Entonces, ese trabajo que siempre se ha llamado de bases, yo no prefiero hablar de bases, pero digamos que se ha llamado así. Ese trabajo comunitario, ¿no? De dar esperanzas, de dar salidas a los problemas y de hacer una labor pedagógica, no embrutecedora, no conflictiva, sino pedagógica con la población para que ellos decidan su camino, porque creo que eso es lo que sí tenemos claro en el socialismo, ¿no? Creo que ya en el siglo XXI estamos de acuerdo en que el partido no es la vanguardia del proletariado, ¿no? ¿No es cierto? Y al menos en el Perú que el proletariado es una minúscula parte, ¿no? Son otras cosas, ¿no? Los sujetos históricos confluyen, son varios, ¿no? Entonces, esos, ¿no? Esas masas que están intersectadas, cuestiones étnicas, clasistas, educativas, ¿no? Qué sé yo, varios están intersectados. Ya, ellos tienen que labrar su camino con cierta orientación nuestra, evidentemente, pero no con decisión nuestra. Eso también cambia la perspectiva democrática de la izquierda, ¿no? O sea, no es una democracia elitista como la derecha, porque eso es lo que es la derecha, claro. Bueno, hay una elección, nosotros ganamos, somos representantes, nos distanciamos del pueblo porque nosotros sabemos, decidimos y ustedes no. Esa es la derecha. Es democrática, digo, ¿no? Porque la antidemocrática, pues ya imagínense, ¿no? Pero la izquierda entonces está en el mismo esquema, ¿no? Manda mandando, como diría un filósofo, no manda obedeciendo. Ese esquema político hay que cambiarlo. Entonces creo, como les digo, que reimpulsar o impulsar desde el pueblo, la frase es conocida, ¿no? Pero digamos estoy hablando en otras coordenadas, ¿no? Es otro trabajo. Entonces, eso va a ir generando, para ya ir acabando, creo yo, oportunidades electorales más firmes y significativos triunfos políticos que nos lleven realmente a una posibilidad de cambio. Porque si no, es muy endeble. A mí me preocupa mucho, como hombre de izquierda, que, ¿cómo lo digo? Que podamos tener una opción clara de triunfo, incluso que se logre el triunfo, y este triunfo acaba siendo destartalado no solamente por los grupos de derecha, sino por la inconsistencia también de la propia izquierda y los grupos de poder económico. Cuando uno revisa la agenda de este Congreso que está tan mal visto por la población, resulta que la derecha le llama medidas populistas, ¿no? Son muchas de ellas medidas justas, pero de quien viene lo hace dañino. O sea, se está identificando eso que podría beneficiar a la población con estas bandas que están en el Congreso y se identifican las agendas. De tal manera que cuando eso pase a la agenda de una izquierda que sí tiene un proyecto de país, la gente va a decir, eso era lo mismo que hacían estas bandas del Congreso. Están delegitimando la agenda. Es como lo que hizo García en los 80. Con su reformismo lo dejó mal parado Izquierda Unida. Un ejemplo claro fue la estatización de la banca.
Eso no estaba en el programa del APRA porque el APRA no tenía programa político. Eso estaba en Izquierda Unida. Sin embargo, por una descompensación, por hablarlo de alguna manera, de García, por un desequilibrio de García, que eso se hace. Arranca, ¿no?, a la izquierda su propuesta, la implementa no con las manos, sino con los pies, y miren en qué terminó. En el movimiento Libertad, donde luego el neoliberalismo a través de Fujimori triunfa. O era Vargas Llosa o era Fujimori al final. Porque justamente en contra de eso. Es decir, banalizan la agenda de la izquierda. Banalizan lo que a la gente le hace bien. Eso es muy peligroso lo que está pasando. Que Podemos Perú diga vamos a entregarle a FP, que diga el día, Urresti, ¿no? Yo gano y el día siguiente les doy la ONP. O sea, eso nos está arrebatándole agenda a la izquierda. Y entonces, por eso digo, podría ganar, una elección se gana, no hay problema. Y después, ¿cómo se sostienen los cambios? Porque recuerden que la izquierda no va a llegar, eso lo entendemos todos, la que llegue, sea la de Juntos por el Perú, que tiene más opción, sea la de Vladimir Cerrón o la de Arana, aunque tienen mucho menor opción, pero digamos, cualquiera de ellas que llegara, ¿no? Tienen la agenda cambios sustanciales. Eso no está en cuestionamiento. Sabemos cuál es la voluntad, ¿no? Y sabemos cómo podrían lograr hacerlo. Pero ¿con qué respaldo? Ven la publicidad de las AFP, ¿no? Que a cada momento y en las horas punta o prime, ¿no? El momento prime en la noche, en la mañana, ponen esa publicidad de decirle, dicen, ¿no? A la gente misma, miren, usted le daría solidariamente un porcentaje de su contribución a los que no tienen para crear un nuevo sistema de pensión. O sea, están poniéndole las banderillas al toro. Claro, el dinero, pues, ¿no? A ver, nosotros quisiéramos que Canal 8, todo eso, nos dieran espacios a esas horas, pues seguramente no se puede pagar, ¿cierto? Entonces, eso es, creo yo, por donde deberían orientarnos. Esas perspectivas que debe tener la izquierda. No solo no reducirlo al camino electoral, no reducirlo al éxito político, sino que eso sea efecto de un trabajo distinto, no el mismo de siempre, sino distinto. Ir al convencimiento de las masas y no al choque con ellas. Son cosas distintas, ¿no? No le pueden decir, no, lo que tú piensas está mal por tal, tal, tal. Para hablarlo en sencillo, ¿no? Sino, para usar otro término, seducirlos, atraparlos, entusiasmarlos, generarles eso que creo que nosotros sí nos identificamos por ese sentido utópico de las cosas. La gente hoy día es muy pragmática. El que le da ahí, el que le da algo que necesita, ahí se queda. Con esquema mental. Ese es el reto, ¿no? Y finalmente, por el otro lado, siempre insisto. Comencé hablando de esta disputa entre alguna vez que tuvieron nuestras izquierdas entre lo electoral y lo insurreccional, ¿no es cierto? Que fue válido en su momento. Pero también recuerden la extrema izquierda, no los radicales, porque creo que muchos de nosotros nos identificamos con el radicalismo político de la izquierda, sino los extremistas, ¿no?, que produjeron terror en el país y contra la propia izquierda, son los que arruinaron, sin disculpar a nadie. No fue Fujimori, no fue la propia izquierda quien la sepultó. O sea, también tiene que ver eso en el problema. Pero el principal actor de la imposibilidad que el socialismo eche raíces en el país ha sido Sendero Luminoso. Eso lo tenemos claro, hay que tenerlo bien claro. ¿Quién es con quien no se debe transar? Así se pinte de otro color. Y eso termino con lo siguiente que repito casi siempre, ¿no? Esa es la otra misión que tenemos. No solamente porque deberíamos hacerlo, no es una responsabilidad. Creo que es un trabajo que nos toca a los que decimos que somos de izquierda, porque es una obligación de los errores que hemos cometido. ¿Cuál es?
desterrorizar la agenda de la izquierda. El terruqueo ingresa por eso, por todo lo que ha hecho Sendero Luminoso con el socialismo en el Perú. O sea, le sirvió en bandeja a Fujimori, ¿no? Le dio el arma para que pueda disparar. Y esa es creo yo, una de las primeras obstrucciones que tiene el desarrollo del socialismo en el Perú en cualquiera de sus versiones. Tiene una gran obstrucción, que es el terruqueo, y que se identifica a la izquierda con el terrorismo. Eso también tiene que eliminarse. Tenemos que hacer algo para que se elimine, ¿no? Ya no podemos consentir, creo yo, a estas alturas, que sigan identificando, porque una cosa es ser, vuelvo a insistir, revolucionario, incluso en algunos lugares todavía las insurrecciones guerrilleras son algo distinto que a la práctica del terrorismo. El terrorismo, para decirlo en palabras simples, es aquella persona o grupo de personas que actúan, ¿no es cierto?, de manera violenta, con fines políticos, contra la población. Ese es el terrorismo. Entonces, nosotros, algunos de nosotros somos así. No somos así, ¿no? Y es una ofensa que nos comparen con eso. Bueno, con eso, compañeros, yo termino con la mejor de las voluntades y de repente podemos conversar algunas cuestiones de lo que